Hola a todos, este es un video de cómo reparar sus casetas ZC1 cuando no funciona uno de los dos auriculares. Acá ven que no funciona el derecho, no carga, y para ello vamos a necesitar un cautín, una fuente de alimentación, estaño obviamente, y diversas herramientas que van a ver durante el video. Como ven, ya probé que no sirve el derecho, no prende, no enciende, así que lo que seguí a hacer fue medir la caja, medir los valores que tiene la caja con el multímetro, que es otra de las herramientas que se van a necesitar para esto. Este es en el lado derecho y se ve que está marcando los 5 volts que debe, y en el lado izquierdo también. El multímetro está en la escala de 0 a 20 volts, entonces alcanza a medir 5, que es lo que dice la caja. Así que se puede descartar que sea la caja. Como no es la caja, lo ideal es abrir el derecho. Acá con una herramienta de plástico, con una lámina. Lo intenté, hay que ir poco a poco intentando crear una apertura con varias de estas láminas, y tienen una un poco más gruesa después, e ir quitando el pegamento. Acá estoy usando otra, intentando abrirlo, y poco a poco voy eliminando el pegamento, voy sacándolo porque pues ya se sabe que estos auriculares tienen cierto grado de protección contra el agua, así que deben tener una cierta protección para que no le entren los líquidos, porque pues como ya se sabe, son algo muy malo para la electrónica, el agua, que es lo que generalmente le podría entrar, o sudor. Bueno, una vez abierto vemos que tiene la batería. Les recomiendo tomar una foto de cada componente, de todo, para que sepan más o menos cómo va y vayan probando. En cada paso vayan probando si sirve o no. Bueno, en esta parte lo que se debe hacer es retirar el aislante si quieren probar más o menos que tiene continuidad o no. Eso tiene un cubrimiento, como ya mencioné, para que los líquidos no lo afecten de una manera tan grave en caso de que entre. Así que deben retirarlo en cada punto que quieran probar. En este caso yo probé continuidad desde los pines de carga hacia la board y hacia la batería y había. Entonces el problema no está en eso. Esta parte también tiene su aislante respectivo para que no haya ningún problema como lo demás. Y posteriormente lo que hice fue empezar a desenvolver la batería. Viene envuelta en su cinta para evitar algún tipo de corto o cualquier problema, porque pues estas cosas son muy pequeñas y van en nuestro dedo, así que tienen que tener cuidado. Aquí también medí los valores que tiene la batería, que debería ser de más o menos 3 volts, 3.7, y pues me estaba dando valores por debajo de 1, por lo que procedí a desoldarla. Tómele una foto para saber muy bien cómo va. Eso es muy importante. Aquí está la batería en sí, ya la desoldé. Recuerden bien cada polo cómo va, menos es el cable negro y más es el rojo. Tienen que ponerlo así una vez hayan pasado a la siguiente etapa, que la siguiente etapa es cargar la batería con una fuente externa. Ahí como se ve en la imagen, yo lo que hice fue conectarlo de la misma forma. En el izquierdo está el rojo y en el derecho está el negro. Le alimenté con 3.8 volts durante unos 10 o 15 minutos para que la batería pues se despegara, que es como el término que se usa para que reviviera en estos casos, porque la batería estaba completamente descargada, así que por eso la dejé ese tiempo. Y después de eso nuevamente fui a verificar y puse la fuente en modo medición. Esto también lo pueden hacer con el multímetro, no hay problema alguno. Como pueden ver, está en 3.7, lo que significa que ya la batería cargó, y lo que sí deben tener cuidado es que no se caliente durante el proceso. Ahora, por fuera de cámara, porque me queda un poco difícil soldar con la cámara, volví a dejar todo como estaba. Recuerden, revisen sus fotos. Ahora sí, el audífono está cargando, los dos están cargando.
Eso sí, el problema tal vez es causado por cómo se ve en el izquierdo, que a veces no queda bien acomodado y no carga. Así que tienen que verificar que siempre cargue. Después déjenlo cargar un poco para que vayan mirando si la batería otra vez toma carga. Y pues con mucho cuidado que no les vaya a pasar como a mí. Pero pues no fue grave, conéctenlos a un dispositivo. Debería sonar, ¿no? ¿Usted dijo algo de comer ahorita? Este es el que no servía. Es el que sirve. Ahora. Otra cosa es que el botón táctil debe seguir sirviendo si todo lo hicieron con cuidado, así que pruébenlo. Quiero saber si sigue sirviendo el táctil. Deben armarlo tal y como venía para evitar algún inconveniente. Recuerden, en este video más o menos se muestra de cierta forma cómo hacerlo, pero no es una guía 100% exacta. Pueden tener algún otro problema. En caso de que sea el mismo, pues pueden más o menos guiarse, pero siempre confíen en las fotos que hayan tomado de sus auriculares antes de soldar y de realizar todo. Yo volví a poner la cinta en la batería para pues que quede aislado de todo y lo acomodé. Después usé un pegamento que tengo en casa, que es el B7000. Tengo uno que es color negro, pero no lo usé, por lo cual busqué este que estaba un poco más viejo, pero pues que me servía más porque pues es color más o menos transparente, no es negro. El que tengo color negro a veces mancha un poco los plásticos, por lo que no confié mucho en él. Así que simplemente apliqué este con un palito que tenía por ahí y lo cerré. Recuerden usar este y no algún otro tipo de pegamento que no se pueda quitar. Este pues obviamente sobró porque me quería asegurar de que quedara bien y pues lo limpié con su respectivo alcohol isopropílico para evitar algún problema. Bueno, para finalizar aquí ya están los audífonos, ya están funcionando. De hecho aquí se ve lo que ya había mencionado antes, que no siempre los audífonos quedan cargando bien, así que tienen que tener mucho cuidado y fijarse que siempre que los vayan a poner en la caja carguen. Esta es una de las razones por las cuales se puede descargar y no puede agarrar carga. Esto es muy común con todo tipo de baterías. Si les funcionó, dejen un comentario en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado y si les gustan mis demás videos como este, suscríbanse. Muchas gracias. Espero haber sido de ayuda.